Buenas tardes, día o noche, mi gente. Hoy voy a contar curiosidades, historia y el naufragio del transatlántico más grande del mundo. Así es, estamos hablando del RMS Titanic. La historia se remonta a 1907. En esta época, la Cunard Line crearía a los dos grandes transatlánticos, el RMS Mauretania y el RMS Lusitania. Una noche, el presidente del astillero Harland Wolff Pearis le invitó al presidente de la White Star Line, Bruce Ismay, a que se quede a cenar, por así decirlo. Y bueno, mientras estaban conversando, el presidente de Harland Wolff le dio la idea a Bruce Ismay de crear una clase, o sea, un trío de barco, por así decirlo, que superaran en lujo y en tamaño a los de la Cunard Line. Y así nacieron los tríos: el RMS Olympic, el RMS Titanic y el HMHC Britannic. Y así el Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 rumbo a Nueva York. Claro, después hizo paradas, por ejemplo, Queenstown y Hamburgo. Pero obviamente no llegó a Nueva York porque lo hundió el iceberg. Pero ahora vamos a ver por qué y cómo fue el proceso de que se hundió el barco. Eran las 11:30 de la noche en el Titanic. El Titanic estaba en el norte del Océano Atlántico, cerca de las costas de Terranova, Canadá. Hasta que los vigías avistaron al Titanic y el capitán y todos estaban recagados. Así que ¿qué hicieron? Quisieron, por así decirlo, rodear al barco, pero por poquito. El iceberg, la parte de abajo, raspó el Titanic y la raspadura fue de 91 metros en estribor. Y eso provocó que se hundiera los compartimientos 1, 2, 3, 4, 5 y creo que el 6 también. Y así es como se empezó a hundir y se fue todo al carajo. La gente literalmente está toda nerviosa y horrorizada porque no sabían. Se sorprendieron que el barco, el transatlántico más grande del mundo, se estuviera naufragando en medio de la madrugada, boludo. El barco ya no daba más y ya se estaba por hundir completito, pero de la nada se parte y así llega completito al océano Atlántico a 3.000 metros de altura. En el barco habían 2.200 personas a bordo y 1.500 perdieron la vida y el resto, bueno, sobrevivieron en los botes salvavidas. Alrededor de las 4 de la madrugada, el Carpathia, el único nomás que atendió la señal SOS que envió el Titanic, rescató a todas las personas en los botes salvavidas y las llevó a Nueva York. Al llegar todos los sobrevivientes llegaron recontra traumados y, por así decirlo, empezaron a entrevistar a todos los supervivientes. Les contaron ahí que se hundió el barco, que se partió en dos, qué puta sé yo. Pero lo que sí sé es que los tipos tuvieron el post-trauma de toda su vida y probablemente también se le cagaron los familiares, así que F. Curiosidad número 1. El SS Nomadic. El SS Nomadic junto al SS Traffic eran los transbordadores de pasajeros de primera, segunda y tercera clase del RMS Titanic y el RMS Olympic. ¿Quién diría que luego el SS Nomadic sería el último barco de la White Star Line en pie? Actualmente el Nomadic es un barco museo en Belfast. Curiosidad número 2. No solo fue el iceberg. Hay algunos rumores que dicen que el Titanic no se hundió solo por un iceberg, sino que antes de su viaje inaugural hubo un incendio en uno de los compartimientos, lo cual eso, por así decirlo, debilitó a la armadura del casco. Eso fue lo que cagó el tema del naufragio, porque como le dije, el iceberg, por así decirlo, o sea, el Titanic chocó en la parte de la proa del casco con el iceberg. Y si el casco del Titanic estaba resistente, probablemente no se hubiera hundido.